¿Cuántas personas conoces que murieron de infarto y nadie vio venir? Piénsalo un segundo. Ese vecino que parecía sano, ese familiar que siempre estuvo bien, ese amigo que nunca se quejó de nada. El infarto no avisa con una alarma, no manda una señal obvia, pero sí deja rastros, señales que el cuerpo lleva días, a veces semanas, enviando en silencio. Y el problema no es que el cuerpo no hable, el problema es que nadie enseñó a leer lo que dice. Hay algo que quiero que tengas en mente desde ahora mismo, antes de que sigamos. Una de las señales que vas a escuchar en este video, la número 4, no empieza en el pecho, no empieza en el brazo, empieza en la mano. Y si no sabes por qué, si no entiendes la conexión entre tus dedos y tu corazón, puedes estar ignorando hoy mismo una advertencia que tu cuerpo ya te está enviando. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en América Latina, según la Organización Panamericana de la Salud. Más de 2 millones de personas mueren cada año en la región, no por falta de tratamiento disponible, no porque la medicina no avance, sino porque la persona que estaba infartando pensó que era gases, pensó que era el estrés, pensó que iba a pasar solo, y esperó. En este video vas a aprender a no esperar. Vas a entender qué siente el cuerpo días antes de un infarto, cuáles son los 7 síntomas que los cardiólogos reconocen de inmediato, por qué las mujeres están muriendo más de infarto que hace 20 años, y qué debes hacer en los primeros minutos de una emergencia cardíaca. No solo para salvarte a ti, sino para salvar a alguien que está a tu lado y no sabe lo que le está pasando. Quédate hasta el final, porque lo que más vidas salva en este tema no es el tratamiento, es el reconocimiento temprano. Y eso empieza ahora. Antes de hablar de los síntomas que ocurren durante un infarto, necesito contarte algo que la mayoría de los videos de salud no menciona primero. El cuerpo avisa días antes, a veces semanas antes. Hay señales que aparecen cuando la placa de grasa dentro de una arteria coronaria empieza a volverse inestable, cuando se ablanda, cuando está al borde de romperse. Esos son los días más críticos, porque son los días en que aún puedes actuar antes del evento. ¿Cuáles son esas señales previas? La primera y más importante es la falta de aire desproporcionada al esfuerzo. No hablamos de agitación normal después de correr, hablamos de subir media escalera y quedar sin aire de una manera que no habías sentido antes, algo que te hace pensar, esto no es normal para mí. Ese cambio en tu capacidad de esfuerzo, cuando no tiene otra explicación, puede ser el corazón diciéndote que ya no recibes suficiente sangre para funcionar con normalidad. Hay hombres que en los días previos a un infarto presentan disfunción eréctil por primera vez. Esto no es causalidad ni coincidencia. Los vasos sanguíneos que irrigan esa zona son de pequeño calibre y son de los primeros en reflejar cuando la circulación está comprometida. Si un hombre mayor de 50 años presenta disfunción eréctil de aparición súbita, sin causa psicológica evidente, es una señal que merece evaluación cardiovascular. No mañana. Otras personas sienten que la presión arterial empieza a subir sin razón aparente, incluso si estaba controlada con medicación. Y hay quienes experimentan lo que los cardiólogos llamamos angina de esfuerzo, una molestia en el pecho que aparece cuando caminas rápido o subes escaleras, que mejora cuando paras y que vuelve cuando reanudas el movimiento. Si eso te suena familiar, si lo reconoces en ti o en alguien que conoces, ese cuerpo está pidiendo ser evaluado con urgencia, no dentro de un mes, esta semana. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el infarto ya está ocurriendo? ¿Cuáles son los 7 síntomas que debes conocer? El séptimo síntoma es el sudor frío con palidez. Cuando el corazón entra en crisis, el cuerpo libera adrenalina de emergencia. Esa adrenalina produce 2 efectos simultáneos y reconocibles: sudoración intensa en todo el cuerpo, con la ropa pegada a la piel, y palidez marcada porque los vasos superficiales se contraen. Es un sudor diferente al del ejercicio. Es frío, es pegajoso, es en todo el cuerpo al mismo tiempo, y aparece sin que la persona se haya movido. Cuando veas eso en alguien, no lo interpretes como calor ni como nerviosismo, es una señal de emergencia. El sexto síntoma son las náuseas y los vómitos.
Este es uno de los más peligrosos, no porque sea el más intenso, sino porque es el más confundido. La persona siente un malestar gástrico, un revuelco en el estómago, y automáticamente piensa en algo que comió, en una infección, en un virus. Los pacientes diabéticos son especialmente vulnerables aquí, porque la neuropatía diabética puede bloquear la sensación de dolor en el pecho, y el único indicio de que están infartando puede ser exactamente esto: náuseas persistentes con sudoración y palidez, sin dolor, sin presión en el pecho, solo malestar abdominal que no mejora. Recuerdo el caso de un hombre de 63 años, lo voy a llamar Jorge, que llegó a urgencias con náuseas incoercibles que no cedían con nada. Era diabético de larga data. El médico que lo recibió pensó en gastroenteritis. Cuando finalmente se hizo el electrocardiograma, apareció un infarto extenso en curso. No habían pasado los medicamentos para la náusea porque el problema no estaba en el estómago, estaba en una arteria coronaria completamente obstruida. Jorge sobrevivió, pero llegó en el margen del tiempo útil. 20 minutos más tarde, la historia podría haber sido diferente. El quinto síntoma es el mareo. El mareo en un infarto puede tener varias causas simultáneas: caída de la presión arterial, arritmia cardíaca o reducción del flujo sanguíneo al cerebro. En las mujeres, el mareo es uno de los síntomas más frecuentemente reportados y uno de los más frecuentemente ignorados o atribuidos al calor, al estrés o a la falta de desayuno. Hay algo que los cardiólogos sabemos y que el público general no. Una arritmia maligna puede aparecer en cuestión de segundos durante un infarto, sin que nada en el monitor lo anuncie. El mareo puede ser el único segundo de advertencia antes de que el corazón entre en una fibrilación ventricular. Atendí hace algunos años a Elena, una abogada de 52 años que estaba internada por infarto. Estaba estable, monitorizada, esperando el cateterismo. Me miró en un momento y me dijo que sentía mucho mareo. Miré el monitor, todo tranquilo. 10 segundos después, una arritmia maligna. Fue necesario intervenir de inmediato para que su corazón volviera al ritmo normal. El mareo fue el único aviso. Si Elena hubiera estado en su casa, sin monitor, sin atención médica inmediata, ese mareo podría haber sido el último síntoma que sintió. El cuarto síntoma es el que prometí al inicio: el entumecimiento o pesadez en el brazo, y en particular en la mano. Puede ser el brazo izquierdo, que es el más clásico, pero también puede ser el derecho, o ambos codos al mismo tiempo, o solo los dedos de una mano, como si el dedo meñique estuviera dormido. La razón de esto es anatómica y precisa. Las vías nerviosas del brazo y de la mano comparten rutas con las del corazón. Cuando el músculo cardíaco está sin oxígeno, el cerebro puede interpretar que el problema está en el brazo o en la mano, y manda señales de dolor o entumecimiento hacia ahí. Es un error de localización del sistema nervioso, un error que puede salvar tu vida si sabes leerlo. Y hay una variante que muy poca gente conoce. Cuando el infarto afecta a la arteria principal del corazón, la que los cardiólogos llamamos la arteria del infarto fulminante, la persona puede sentir una molestia o un dolor en la mandíbula. No en el pecho, en la mandíbula. Si alguien que conoces se queja de molestia en la mandíbula junto con cualquier otro síntoma de esta lista, ese es el momento de llamar a emergencias, sin dudar. El tercer síntoma es la falta de aire. Puede aparecer con o sin presión en el pecho. Hay personas que descubren que tuvieron un infarto silencioso porque llevan semanas sintiendo falta de aire y finalmente hacen un electrocardiograma que muestra daño previo. La falta de aire en el infarto ocurre porque el músculo cardíaco dañado ya no bombea con eficiencia, el líquido se acumula en los pulmones y respirar se vuelve difícil. También puede aparecer como consecuencia directa de la adrenalina de emergencia que el cuerpo libera, sin que haya líquido en los pulmones todavía. El segundo síntoma es la sensación de catástrofe inminente. Esto no es ansiedad ordinaria, es una sensación visceral, biológica, de que algo muy malo está ocurriendo. Los pacientes la describen como una certeza de que se van a morir, no como un pensamiento ansioso, como una certeza.
Eso ocurre porque la adrenalina que inunda el sistema nervioso durante un infarto activa exactamente los mismos circuitos que se activan en un ataque de pánico. La diferencia es que en el pánico el corazón está bien. En el infarto, esa sensación de catástrofe es una alarma biológica real. El primer síntoma, el más frecuente, el más clásico y el que no debe quedar sin atención ni un minuto, es el dolor en el pecho. ¿Cómo es ese dolor? No son puntadas, no es un dolor que se señala con un dedo, es una presión, un apretón, una sensación de opresión o aplastamiento en el centro del pecho, como si algo muy pesado estuviera sentado sobre él. Dura más de 5 minutos. Puede irse y volver. Puede irradiarse al brazo, a la mandíbula, a la espalda. Y en algunas personas, especialmente en diabéticos, puede ser leve o incluso ausente. En ese caso, los demás síntomas de esta lista son todo lo que el cuerpo tiene para comunicar la emergencia. Si tú o alguien a tu lado tiene dolor en el pecho que dura más de 5 minutos, no esperes a ver si pasa. No tomes un antiácido pensando que son gases. No bebas agua con bicarbonato. Llama a emergencias. Ahora. Esto nos lleva al concepto más importante de toda la medicina de emergencias cardíacas, la hora de oro. Los cardiólogos decimos que en un infarto, el tiempo es músculo. Cada minuto que pasa sin que se abra la arteria obstruida, el músculo cardíaco muere. No se lesiona, no se daña temporalmente, muere. Y el músculo cardíaco no se regenera. Según datos publicados por la American Heart Association en el Journal of the American College of Cardiology, cada minuto de infarto sin tratamiento equivale a la pérdida de aproximadamente 2 millones de neuronas cardíacas. Ese daño es permanente. La primera hora desde el inicio de los síntomas es la ventana donde las posibilidades de recuperación completa son máximas. Pasada esa hora, cada minuto adicional reduce las probabilidades de sobrevivir sin secuelas. La mayoría de las muertes por arritmia fatal ocurren en esa primera hora, no en el hospital, antes de llegar al hospital. Por eso el reconocimiento temprano de los síntomas no es información académica, es literalmente lo que determina si alguien vive o muere. ¿Por qué ocurre un infarto? Dentro de tus arterias coronarias, que son las que llevan sangre y oxígeno al músculo del corazón, puede acumularse grasa a lo largo de los años, formando lo que llamamos placa aterosclerótica. Esa placa no necesita crecer hasta obstruir el 90 o el 100% del vaso para causar un infarto. Un paciente puede tener un examen que muestre el 30% de obstrucción y meses después infartarse. ¿Cómo? La placa se rompe. Y cuando se rompe, las plaquetas del sistema de coagulación acuden a taponar la ruptura. En segundos se forma un coágulo dentro de la arteria. Ese coágulo puede llevar la obstrucción del 30% al 100% en cuestión de minutos. La arteria se cierra. El músculo deja de recibir oxígeno. El infarto comienza. ¿Qué causa que la placa se rompa? El estrés sostenido es uno de los disparadores más documentados. Una persona que lleva semanas con estrés financiero, familiar o laboral intenso tiene un riesgo significativamente mayor de ruptura de placa. El esfuerzo físico extremo en alguien no entrenado también puede desencadenarlo. Y hay un dato publicado en la revista Circulation de la American Heart Association que sorprende a la mayoría de las personas. Perder una hora de sueño, como ocurre cuando cambia el horario oficial, aumenta los casos de infarto en un 24% al día siguiente. El sueño no es un lujo. Para el corazón, dormir bien es parte del tratamiento. Ahora necesito hablarte de algo que los datos no dejan de confirmar en los últimos años y que tiene una urgencia particular. Las mujeres están muriendo más de infarto. No porque hayan desarrollado más factores de riesgo clásicos, sino porque el sistema de salud y la cultura en general no han terminado de entender que el infarto en la mujer se ve diferente. El infarto en los hombres, en cerca del 95% de los casos, incluye dolor en el pecho como síntoma principal. En las mujeres, ese porcentaje baja al 75 u 80%. El 20 o 25% de las mujeres que infartan no sienten la presión clásica en el pecho, sienten mareo.
falta de aire, náuseas, dolor de espalda, dificultad para dormir en los días previos, sensación de agotamiento inusual. Esos síntomas son reales, son el infarto, pero durante años fueron subestimados, atribuidos al estrés o a la menopausia, y esa subestimación costó vidas. Un estudio publicado en el Journal de American Heart Association reveló que la tasa de ataques cardíacos relacionados con el estrés es el doble en mujeres que en hombres. Las mujeres mayores de 60 años, especialmente aquellas que han cargado con responsabilidades simultáneas durante décadas, acumulan un estrés sostenido que el sistema cardiovascular paga de forma silenciosa. Y cuando el síntoma llega, no siempre llega de la manera que todos esperan. Si eres mujer y algo de lo que describí te suena familiar, si sientes que tu energía no es la misma, si el esfuerzo te deja sin aire de una forma que no era tu normal, si tienes presión alta o historial familiar de infarto, no esperes a sentir la presión en el pecho para tomar en serio tu salud cardiovascular. El infarto en la mujer avisa, pero avisa diferente. ¿Qué hacen los médicos cuando llegas a urgencias con un infarto? Primero, oxígeno para el músculo cardíaco. Luego, ácido acetil salicílico, es decir, aspirina, para bloquear la acción de las plaquetas que están formando el coágulo. Si eres alérgico, hay otras terapias antiplaquetarias disponibles. Y dependiendo del electrocardiograma, el médico evaluará si es necesario un vasodilatador. Aquí hay algo crítico que debes saber. Nunca tomes nitroglicerina sublingual o cualquier vasodilatador por tu cuenta antes de llegar al hospital. Si el infarto está afectando el ventrículo derecho, ese medicamento puede precipitar un colapso de presión. Y si has tomado medicamentos para disfunción eréctil en las últimas horas, la combinación con nitroglicerina puede ser fatal. Este es uno de los errores más frecuentes y más peligrosos. No lo cometas. El tratamiento definitivo cuando hay infarto con obstrucción total confirmada en el electrocardiograma es la angioplastia. Un catéter se introduce a través de una arteria de la muñeca o de la ingle, llega hasta la arteria coronaria obstruida, y un pequeño balón en la punta del catéter se infla para comprimir la placa contra la pared de la arteria y restablecer el flujo. En la mayoría de los casos, se coloca también un stent, que es una pequeña malla metálica que mantiene la arteria abierta y evita que vuelva a cerrarse. Cuando esto ocurre dentro de la hora de oro, la cantidad de músculo cardíaco que se salva puede ser la diferencia entre una vida sin limitaciones y una vida con insuficiencia cardíaca crónica. Ahora hablemos de lo que puedes hacer tú, hoy, para reducir el riesgo. No como lista de obligaciones, sino como decisiones concretas con impacto medible. Si fumas, dejar de fumar reduce en un 30% el riesgo de infarto, no en 10 años. El beneficio empieza a ser medible en los primeros meses. Si tienes presión arterial elevada, el objetivo es mantenerla por debajo de 130/80. Si necesitas medicación para lograrlo, la medicación es parte del tratamiento, no una señal de fracaso. Si tienes diabetes, mantener la hemoglobina glucosilada por debajo de 7 es una de las decisiones más protectoras que puedes tomar para tu corazón. Si tienes colesterol alto con placa documentada en algún vaso, la estatina no es opcional, es el tratamiento. La alimentación mediterránea, con énfasis en verduras, legumbres, frutos secos, aceite de oliva y pescado, tiene el respaldo de algunos de los estudios más sólidos en cardiología preventiva, incluyendo el estudio Predimed publicado en el New England Journal of Medicine. No es una moda, es evidencia. Y el ejercicio físico regular, al menos 150 minutos de actividad moderada por semana, reduce el riesgo cardiovascular de forma comparable a muchos medicamentos. Y duerme, no como recomendación de bienestar general, como prescripción cardíaca, 7 a 9 horas por noche. El corazón repara durante el sueño profundo. El sueño fragmentado o insuficiente eleva el cortisol, desestabiliza la presión arterial y fragiliza las placas que ya existen en tus arterias. Quiero cerrar con algo que necesito que quede contigo después de este video, no como información, como urgencia personal. Piensa en alguien que conoces que tiene más de 55 años, alguien con presión alta,
o con diabetes, o que fuma, o que trabaja bajo estrés constante. Alguien que dice que está bien porque no le duele nada. Ese alguien puede estar en los días previos al infarto ahora mismo, con señales que no sabe leer porque nadie se las enseñó. Compartir este video con esa persona no es un gesto menor. Es exactamente la diferencia entre que ella llegue al hospital a tiempo o que no llegue. El infarto no avisa con una alarma, pero sí deja rastros, y ahora tú sabes leerlos. Soy el Dr. Sebastián Villanueva. Tu bienestar después de los 60 es mi prioridad. Nos vemos en el próximo video.